¿Por qué se celebra la Navidad? Origen, sentido histórico y significado espiritual. Cada año, millones de personas en todo el mundo celebran la Navidad con luces, música, reuniones familiares, regalos y tradiciones que se repiten generación tras generación. Sin embargo, detrás de esta festividad ampliamente difundida existe una pregunta fundamental que a menudo queda eclipsada por la costumbre y el consumo: ¿por qué se celebra la Navidad? ¿Qué acontecimiento le dio origen? ¿Qué sentido histórico y espiritual sostiene esta celebración más allá de sus expresiones culturales contemporáneas? La Navidad no es simplemente una fecha del calendario ni un fenómeno comercial moderno. Su origen está profundamente arraigado en una narrativa religiosa que ha moldeado la historia, la ética y la espiritualidad de amplios sectores de la humanidad. Celebrar la Navidad implica recordar un acontecimiento que, según la fe cristiana, transformó radicalmente la relación entre Dios y el ser humano: el nacimiento de Jesucristo. En este relato se explora las razones por las cuales se celebra la Navidad, abordando su fundamento bíblico, su desarrollo histórico, su significado teológico, su dimensión humana y su vigencia en el mundo actual. El origen bíblico de la Navidad. La celebración de la Navidad tiene su raíz en los relatos del nacimiento de Jesús contenidos en la Biblia, particularmente en los Evangelios de Mateo y Lucas. Estos textos narran el nacimiento de Jesús en Belén, en un contexto marcado por la sencillez, la vulnerabilidad y la esperanza. Según la tradición cristiana, Jesús no nació en un palacio ni rodeado de poder político, sino en un pesebre, en el margen de las estructuras de prestigio de su tiempo. El nacimiento de Jesús es presentado como el cumplimiento de antiguas promesas proféticas que anunciaban la llegada de un Mesías, un Salvador que traería redención, paz y restauración. En este sentido, la Navidad no celebra únicamente un nacimiento humano, sino la encarnación, la creencia de que Dios asumió la condición humana para acercarse a la humanidad de manera definitiva. Desde esta perspectiva, la Navidad marca un punto de inflexión en la historia de la fe cristiana. Dios no se revela desde la distancia, sino desde la cercanía, no desde la fuerza, sino desde la fragilidad, no desde la imposición, sino desde el amor. Celebrar la Navidad es, por tanto, recordar el momento en que lo divino y lo humano se encontraron de manera irreversible. Jesucristo, el centro de la Navidad. En el corazón de la Navidad se encuentra la figura de Jesucristo. Para el cristianismo, Jesús no es solo un maestro moral ni un personaje histórico relevante, sino el Hijo de Dios, enviado al mundo para reconciliar a la humanidad con su Creador. La celebración de la Navidad tiene sentido únicamente a la luz de esta identidad. Jesús representa una respuesta divina a las preguntas más profundas del ser humano: el sentido de la vida, el sufrimiento, el perdón, la justicia y la esperanza. Su nacimiento inaugura un proyecto espiritual que no se basa en el dominio político ni en la imposición religiosa, sino en el amor sacrificial, la compasión y la transformación interior. Celebrar la Navidad es, entonces, celebrar la iniciativa divina de acercamiento. No es el ser humano quien asciende hacia Dios, sino Dios quien desciende hacia el ser humano. Esta inversión de la lógica religiosa tradicional constituye uno de los aspectos más revolucionarios del mensaje navideño. El contexto histórico del nacimiento de Jesús. Para comprender plenamente por qué se celebra la Navidad, es necesario considerar el contexto histórico en el que nació Jesús. Palestina se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, un sistema político caracterizado por la ocupación militar, la opresión económica y la tensión social. El pueblo judío vivía en la expectativa de liberación y anhelaba la llegada de un Mesías que restaurara su identidad y dignidad. En este escenario de conflicto e incertidumbre, el nacimiento de Jesús adquiere un significado particular. Su llegada no responde a las expectativas de poder político ni de victoria militar. En lugar de un conquistador armado, nace un niño indefenso. En lugar de una revolución violenta, se propone una transformación del corazón humano.
La Navidad recuerda que el cambio más profundo no siempre ocurre mediante la fuerza, sino mediante la renovación interior. En un mundo marcado por la violencia y la desigualdad, el nacimiento de Jesús plantea una alternativa ética y espiritual que sigue siendo relevante. El desarrollo histórico de la celebración navideña. Aunque el nacimiento de Jesús es el fundamento de la Navidad, la celebración formal del 25 de diciembre como fecha conmemorativa se consolidó varios siglos después. En los primeros tiempos del cristianismo, la comunidad cristiana se centraba principalmente en la resurrección de Jesús, celebrada en la Pascua. Con el paso del tiempo, la Iglesia comenzó a dar mayor relevancia al nacimiento de Cristo. La elección del 25 de diciembre estuvo influida por diversos factores culturales y simbólicos, incluyendo festividades relacionadas con el solsticio de invierno en el mundo romano. Sin embargo, lejos de diluir el mensaje cristiano, esta fecha fue resignificada como símbolo de la llegada de la luz al mundo. La Navidad, así entendida, no es una simple adaptación cultural, sino una reinterpretación espiritual, la luz que vence a la oscuridad, la esperanza que emerge en medio del invierno, la vida que se abre paso en contextos de muerte. El significado teológico de la Navidad. Desde una perspectiva teológica, la Navidad celebra la encarnación de Dios. Este concepto sostiene que Dios se hizo plenamente humano sin dejar de ser plenamente divino. La encarnación afirma la dignidad de la vida humana y la importancia del cuerpo, la historia y las relaciones. La Navidad enseña que Dios no desprecia la condición humana, sino que la asume. Esto tiene profundas implicaciones éticas. Si Dios se hizo humano, entonces cada vida humana posee un valor incalculable. La defensa de la dignidad, la justicia y la compasión encuentra en la Navidad uno de sus fundamentos más sólidos. Además, la encarnación revela un Dios que se solidariza con el sufrimiento humano. Jesús nace en la pobreza, experimenta la fragilidad y comparte las limitaciones de la existencia. La Navidad proclama que Dios no es indiferente al dolor humano, sino que lo conoce desde dentro. La dimensión humana y social de la Navidad. Más allá de su significado religioso, la Navidad ha adquirido una dimensión social que atraviesa culturas y tradiciones. Es una época asociada con la generosidad, la solidaridad y la reconciliación. Estas prácticas no son accidentales, derivan del mensaje central de la Navidad, el amor que se da. La costumbre de intercambiar regalos, por ejemplo, puede interpretarse como una expresión simbólica del don supremo que Dios ofrece a la humanidad en Jesús. La hospitalidad, las comidas compartidas y los gestos de ayuda reflejan el espíritu de acogida que caracteriza el relato navideño. Cuando la Navidad se vive de manera consciente, se convierte en una oportunidad para restaurar vínculos, sanar heridas y practicar la compasión. Su sentido más profundo no está en la abundancia material, sino en la calidad de las relaciones humanas. La Navidad frente al consumismo contemporáneo. Uno de los mayores desafíos actuales de la Navidad es su reducción a un evento comercial. El énfasis excesivo en el consumo, la publicidad y la presión social puede vaciar la celebración de su significado original. En este contexto, resulta legítimo preguntarse si la Navidad ha perdido su esencia. Sin embargo, el problema no reside en la celebración en sí, sino en la forma en que se vive. Recuperar el sentido de la Navidad implica reorientar la atención hacia su mensaje central, la humildad, la gratuidad y el amor. La figura del niño nacido en un pesebre contrasta radicalmente con la lógica del exceso y la ostentación. Celebrar la Navidad de manera auténtica requiere una actitud crítica frente al consumismo y una apertura a prácticas más sencillas y significativas. No se trata de eliminar las tradiciones, sino de resignificarlas. La Navidad como mensaje de esperanza. La Navidad se celebra porque ofrece esperanza. En un mundo marcado por la incertidumbre, la violencia y la desigualdad, el mensaje navideño proclama que la historia no está cerrada.
El nacimiento de Jesús anuncia que el bien puede irrumpir en medio del mal y que la luz puede brillar incluso en la noche más oscura. Esta esperanza no es ingenua ni evasiva. Reconoce la realidad del sufrimiento, pero afirma que no tiene la última palabra. La Navidad invita a creer que la transformación es posible, tanto a nivel personal como colectivo. Por esta razón, la Navidad ha sido celebrada incluso en contextos de guerra, persecución y pobreza. No porque ignore el dolor, sino porque ofrece un sentido que lo trasciende. Vigencia de la Navidad en el mundo actual. Celebrar la Navidad hoy sigue siendo relevante porque las preguntas humanas fundamentales permanecen abiertas. El anhelo de sentido, justicia, amor y reconciliación no ha desaparecido. La figura de Jesús continúa interpelando a personas de distintas culturas y contextos. La Navidad recuerda que la grandeza puede manifestarse en la sencillez, que la fuerza puede expresarse en la vulnerabilidad y que el amor puede transformar la historia. En una sociedad fragmentada, la Navidad ofrece una narrativa de encuentro y esperanza. En conclusión, la Navidad se celebra porque recuerda un acontecimiento que transformó la comprensión de Dios, del ser humano y de la historia. No es solo una tradición cultural ni una festividad religiosa más, sino una proclamación de sentido. Dios se acercó a la humanidad en la persona de Jesucristo. Celebrar la Navidad es celebrar la dignidad humana, la esperanza en medio de la oscuridad y el amor que se hace presente en la fragilidad. Es recordar que la historia no está gobernada únicamente por el poder, sino también por la gracia. Es una invitación a vivir con mayor compasión, humildad y responsabilidad. En última instancia, la Navidad se celebra porque anuncia que Dios no está distante, que la esperanza es posible y que la luz puede nacer incluso en los lugares más inesperados. Y mientras estas verdades sigan siendo necesarias, la Navidad seguirá teniendo sentido.